Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. La maleta pesaba alrededor de 50 kilos. Había llegado desde A Coruña a unas dependencias de mensajería situadas en la carretera de Villaverde a Vallecas, en Madrid, y debía ser recogida allí. No figuraba un destinatario concreto. Nadie se presentó para reclamarla. Cuando los agentes del grupo de homicidios consiguieron localizar el envío y abrieron el equipaje, comprendieron que no estaban ante una mercancía abandonada. Dentro, envuelto en plásticos, atado y colocado en posición fetal, se encontraba el cuerpo de un niño de 12 años. Junto a él estaban algunos de sus libros de séptimo de EGB, una flauta utilizada en las clases de música y una moneda de 500 pesetas. El niño se llamaba Pablo Rodríguez Pérez. La mujer que había enviado aquella maleta conocía perfectamente a su familia. Vivía en el piso inmediatamente inferior al suyo. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast de Apcas creado, escrito y dirigido por Joan Prats, donde desenterramos las historias más oscuras y reales de la crónica negra. Aquí narramos casos reales que estremecieron al mundo. Historias que hoy también viven en nuestros 2 libros publicados, Crímenes Ibéricos y Juicios de Crímenes, que puedes adquirir desde los enlaces que encontrarás en la descripción del episodio. Empezamos. Hay crímenes que parecen terminar cuando se descubre al culpable, cuando conocemos el nombre, el método y la condena. Pero hay otros que, incluso después de resolver los hechos, dejan abierta la pregunta más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer decide matar al hijo de una persona cercana? ¿Cómo puede convertir una relación de confianza en una trampa? ¿Qué ocurre en la mente de alguien para que una vecina, una amiga y una socia termine viendo a un niño de 12 años como el instrumento perfecto para hacer daño? Esa es precisamente la pregunta que plantea desde hace años ¿Por qué matamos? El podcast de Audible presentado por Carles Porta. Después de 9 temporadas y más de 100 episodios, la pregunta continúa abierta. Y quizá esa sea una de las razones de su éxito, porque no intenta ofrecer respuestas sencillas para comportamientos extraordinariamente complejos. A través de casos reales ocurridos en España, el podcast explora las circunstancias, las decisiones y los contextos que rodean cada crimen. No se limita a explicar qué sucedió, también intenta comprender qué llevó a una persona a cruzar una frontera que,
para la mayoría, parece imposible de atravesar. Siempre desde el rigor periodístico, el respeto hacia las víctimas y una narrativa capaz de mantenerte completamente atento. En historias como la de Pilar Mazaira y Pablo Rodríguez, conocer los hechos es solo el principio. Después aparecen las preguntas sobre la venganza, la manipulación, la confianza y la capacidad de una persona aparentemente integrada en la sociedad para construir un crimen dentro de su entorno más cercano. Si os interesa entender mejor cómo funcionan las personas y las sociedades más allá de los hechos concretos, ¿Por qué matamos? Es una escucha muy recomendable. La nueva temporada ya está disponible exclusivamente en Audible junto con las 8 anteriores. Y además, ¿Por qué matamos? Es una magnífica puerta de entrada para descubrir todo lo que ofrece Audible. Miles de audiolibros, podcasts originales y ficciones sonoras que son una auténtica maravilla. Historias interpretadas por distintos actores para cada personaje, acompañadas por un diseño sonoro muy cuidado y con una experiencia muy parecida a disfrutar de una serie o una película, pero aprovechando todo el poder del sonido. Os dejamos el enlace en las notas de este episodio para que podáis descubrir la nueva temporada de ¿Por qué matamos? Y todo el catálogo de Audible. Y ahora sí, volvamos a Coruña. A un niño que regresaba del colegio y a una mujer conocida que podía pedirle que entrara en su casa sin despertar en él ninguna sospecha. La historia de aquella maleta no comenzó en Madrid, comenzó a más de 500 kilómetros de distancia, en un edificio del número 21 de la calle Hospital de A Coruña. En el 6º piso vivía Purificación Pérez con sus hijos. Pablo era el menor de los 3. Tenía 12 años, era tímido, reservado y sentía una gran pasión por el fútbol. Estudiaba 7º de EGB en el Colegio de los Salesianos, situado muy cerca de su vivienda, tan cerca que el trayecto entre la salida del colegio y el portal apenas podía considerarse un camino peligroso. Pablo no tenía que cruzar media ciudad, no tenía que tomar un autobús, no debía atravesar una carretera solitaria ni caminar por un descampado. Solo tenía que recorrer unos metros y entrar en el edificio donde vivía. Un piso más abajo, en el 5º B, residía Pilar Mazaira Álvarez. Pilar había nacido en la localidad leonesa de Toreno y llevaba años instalada en A Coruña. Rondaba los 50, estaba casada y no tenía hijos. Su situación económica era acomodada. Se movía en ambientes respetables, mantenía relaciones con personas conocidas de la ciudad y participaba en varios negocios. Uno de esos negocios la unía directamente con la madre de Pablo. Pilar y Purificación eran amigas, vecinas y socias en un gimnasio femenino. Compartían el mismo edificio, intereses económicos y una relación de confianza que se extendía a los hijos de Purificación. Pilar los conocía, los había tratado. Según recordarían quienes frecuentaban a ambas familias, podía mostrarse cariñosa con ellos, hacerles regalos y comportarse como una persona cercana. No era una desconocida. No era alguien ante quien Pablo tuviera motivos para desconfiar. Y esa familiaridad sería una de las claves del crimen. Hay asesinatos que empiezan con una persecución, otros con una puerta forzada, una amenaza o un engaño elaborado durante semanas. Este empezó con un niño regresando del colegio y una mujer conocida que podía hablarle sin despertar ninguna alarma. Era martes, 19 de mayo de 1992. Alrededor de la 1 de la tarde, Pablo salió de clase. En el 6º piso, su madre esperaba que llegara a casa. Era una rutina cotidiana. El colegio estaba apenas a 50 metros. Si el niño se entretenía unos minutos, no había por qué preocuparse. Podía haberse quedado hablando con algún compañero, mirando algo en la calle o pensando en el fútbol. Pero Pablo no subió al 6º piso. Pilar Mazaira lo interceptó cuando regresaba.
Las reconstrucciones posteriores sostienen que le pidió ayuda para subir unas bolsas o que utilizó algún pretexto cotidiano para conseguir que entrara en su vivienda. No necesitaba recurrir a una amenaza. Pablo la conocía. Era la vecina del piso de abajo, la amiga de su madre, la mujer con la que compartía un negocio. El niño entró en el quinto B. Nunca volvió a salir con vida. Lo ocurrido dentro de la vivienda se reconstruyó a partir de las pruebas forenses, la investigación policial y las diferentes declaraciones de Pilar. No todas las explicaciones fueron coherentes. Algunas cambiaron. Otras parecían diseñadas para presentar el asesinato como un accidente ocurrido durante un episodio de pérdida de control. Pilar contó que había colocado una media alrededor del cuello de Pablo como si fuera una corbata. Según su versión, le dijo que estaba muy guapo, como si se preparara para asistir a una fiesta. Entonces, aseguró, la luz del sol se reflejó en las gafas del niño. Dijo haber visto una especie de espiral. Sintió vértigo, perdió el control y apretó la media. Era una explicación difícil de aceptar. No aclaraba por qué había hecho entrar al niño en su casa. No explicaba completamente los golpes que presentaba. No explicaba la fuerza mantenida necesaria para provocar una muerte por estrangulamiento y, sobre todo, no explicaba todo lo que hizo después. Porque un accidente puede provocar pánico, puede provocar una reacción irracional, una llamada tardía o incluso un intento desesperado de ocultar lo sucedido. Pero Pilar no se limitó a ocultar el cuerpo. Construyó una historia. Cuando Purificación comenzó a inquietarse por el retraso de su hijo, recibió una llamada telefónica. Al otro lado de la línea, una mujer trataba de disimular su identidad utilizando un extraño acento francés. La voz dijo actuar en nombre de una organización internacional. Afirmó que Pablo había sido secuestrado. En algunas reconstrucciones, la persona que llamaba aseguró que la organización retenía también a otros niños. El mensaje pretendía transmitir la idea de una estructura criminal poderosa, preparada y difícil de localizar. No era una vecina, no era alguien próximo a la familia, era, supuestamente, una organización extranjera que había elegido a Pablo como víctima. Purificación escuchó, pero detrás del acento impostado reconoció algo familiar, una forma de hablar, un tono, una voz que había oído muchas veces, la voz de su amiga y socia, la voz de Pilar Mazaira. Poco más de una hora después se produjo una segunda llamada. Esta vez apareció la exigencia económica. Los supuestos secuestradores reclamaban 30 millones de pesetas, una cantidad equivalente a unos 180.000 euros sin actualizar. El dinero debía entregarse en billetes usados de diferentes valores. También llegó la advertencia habitual en estos casos. No debía avisar a la policía. Pero Purificación ya lo había hecho. Mientras la madre trataba de comprender por qué la mujer con la que compartía un negocio podía estar relacionada con la desaparición de Pablo, Pilar tenía el cuerpo del niño dentro de su vivienda y necesitaba sacarlo de allí. Lo envolvió en bolsas y plásticos, lo ató y trató de reducir el volumen para poder transportarlo. La muerte de un niño, sin embargo, no desaparece dentro de una bolsa. Queda el peso, queda la forma, queda la dificultad de sacar el cuerpo de un piso, cruzar un portal, introducirlo en un vehículo y moverlo por una ciudad sin que nadie haga preguntas. Pilar consiguió arrastrar el paquete fuera de su casa. Un taxista la ayudó a introducir aquella carga pesada en el vehículo. Para él era un bulto, equipaje, algo que una clienta necesitaba transportar. No podía imaginar que al levantarlo estaba cargando el cuerpo de un niño desaparecido. El taxi se dirigió hacia la estación de ferrocarril. Allí, Pilar dejó temporalmente la bolsa en una consigna. Aquel gesto revela algo importante. No estaba actuando únicamente en un segundo de confusión. El crimen ya había terminado. Había tenido tiempo para envolver el cuerpo,
abandonar el edificio, detener un taxi, trasladarse hasta la estación y buscar una forma de continuar con su plan. Después salió a comprar una maleta. Según las crónicas posteriores, acudió a unos grandes almacenes y pidió una de las más grandes disponibles. La escena resulta difícil de separar de lo que ya sabemos. Una mujer observa equipajes, comprueba tamaños y elige uno lo bastante grande para introducir el cuerpo de un niño. Para los empleados era una compra más. En una ciudad, miles de actos cotidianos pueden formar parte de una historia que nadie conoce todavía. Un taxista levanta una bolsa, un dependiente vende una maleta, un trabajador abre una consigna, un empleado de mensajería pesa un envío. Cada uno ve únicamente su fragmento. Nadie ve el crimen completo. Pilar regresó a la estación, recuperó el paquete e introdujo el cuerpo en la nueva maleta. Después se dirigió a una oficina de la empresa de mensajería Segur. Allí volvió a representar un papel. Utilizó de nuevo el acento francés y se identificó con un nombre falso. Algunas reconstrucciones recogen el nombre de Jacqueline Jarras. La maleta debía viajar de forma urgente hasta Madrid y permanecer allí para ser recogida en destino. No había una dirección particular donde entregarla, solo una ciudad y una instrucción: Madrid, recoger en destino. La báscula marcó alrededor de unos 50 kilos. El peso llamó la atención de los empleados. Tuvieron que ayudar a manipular el equipaje. Pero una maleta pesada no es necesariamente sospechosa. Puede contener libros, herramientas, ropa, documentos o cualquier objeto difícil de transportar. La mensajería se ocupa precisamente de mover aquello que las personas no pueden o no quieren llevar consigo. La maleta fue aceptada. A última hora de la tarde comenzó su viaje. Mientras el cuerpo de Pablo se alejaba de A Coruña por carretera, su madre esperaba noticias de un supuesto secuestro, y Pilar se mantenía cerca. Según las reconstrucciones periodísticas, aquella noche se quedó en casa de una amiga común. Se mostraba nerviosa y alterada. La misma mujer que había matado al niño podía estar compartiendo la angustia de su entorno, escuchando preguntas, fingiendo preocupación y observando cómo el miedo se extendía por una familia que todavía esperaba recuperar a Pablo con vida. Pero la policía ya trabajaba sobre una pista fundamental: la voz. Purificación no había reconocido a una desconocida. Había reconocido a una persona que vivía un piso por debajo y que conocía los movimientos familiares. Una mujer que sabía que Pablo salía del colegio a esa hora, que conocía la situación económica de la familia, que podía acercarse al niño sin asustarlo y que sabía cómo convertir su desaparición en un mensaje dirigido directamente contra su madre. Los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de Pilar. Había salido del edificio con una carga pesada. Un taxista había colaborado para introducirla en el vehículo. Había pasado por la estación. Había adquirido una maleta de gran tamaño. Y finalmente había acudido a una oficina de Segur para facturarla hacia Madrid. Cada paso había dejado un testigo. El plan, que parecía destinado a alejar el cadáver, había creado una cadena de personas capaces de seguirlo. El taxista podía identificar a la clienta, los empleados podían recordar la maleta, la empresa conservaba la información del envío, la firma y el nombre eran falsos, pero el paquete era real. La policía de A Coruña avisó a Madrid. Los agentes del grupo de homicidios localizaron la maleta en las dependencias de Segur situadas en la carretera de Villaverde a Vallecas. Nadie había ido a recogerla. El equipaje había llegado a su destino, pero el plan de Pilar no había llegado mucho más lejos. Cuando abrieron la maleta, encontraron a Pablo. Estaba atado y colocado en posición fetal. El cuerpo se encontraba envuelto en plásticos. Junto a él seguían algunos objetos relacionados con su vida escolar: libros, material de clase y una flauta. La presencia de aquellos objetos resulta especialmente dolorosa. No eran elementos propios de una investigación criminal. Eran las pertenencias de un niño que aquella mañana había salido de casa para ir al colegio.
Horas después, viajaban junto a su cadáver. La autopsia confirmó que Pablo había muerto por asfixia causada por estrangulamiento. También presentaba golpes en la cabeza. Determinados hallazgos forenses provocaron que durante la investigación se planteara la posibilidad de un componente sexual, pero Pilar lo negó rotundamente y ese posible móvil nunca quedó establecido de manera concluyente. El cuerpo fue trasladado para ser entregado a la familia. Pablo sería enterrado en Monforte de Lemos, localidad lucense de la que procedían sus padres. La maleta no había servido para borrar el crimen, solo había conseguido alejar a la víctima de su madre. Pilar Mazaira fue detenida. Al principio trató de explicar lo ocurrido como una acción involuntaria. Afirmó que no había querido hacer daño a Pablo y mucho menos matarlo. Insistió en la escena de la media colocada como una corbata, el reflejo en las gafas, la espiral y el vértigo. Pero incluso aceptando que hubiera sufrido una alteración momentánea, quedaba todo lo demás: las bolsas, las ataduras, el taxi, la estación, la compra de la maleta, el nombre falso, el envío a Madrid, las llamadas con acento francés, la organización internacional inventada, el rescate de 30 millones y la advertencia de que no se avisara a la policía. Una pérdida de control podía utilizarse para intentar explicar unos segundos. No explicaba una tarde entera. Pilar admitió haber causado la muerte del niño. La autoría dejó pronto de ser el principal misterio. La pregunta era otra: ¿por qué? La Fiscalía sostendría que se trató de una venganza contra Purificación. La relación entre las dos mujeres, presentada durante años como cercana y amistosa, habría sufrido tensiones personales y empresariales. Pilar conocía la importancia de Pablo para su madre y habría elegido precisamente al hijo menor para causarle el mayor daño posible. El supuesto secuestro y la petición de dinero podían interpretarse de distintas maneras. Tal vez existía un verdadero móvil económico. Tal vez el rescate era únicamente una maniobra destinada a retrasar la búsqueda del cuerpo y dirigir la investigación hacia una organización inexistente. O tal vez formaba parte de una representación confusa en la que se mezclaban venganza, dinero y alteración psicológica. Pilar nunca proporcionó una explicación que resolviera todas las contradicciones. Decía no haber querido matarlo, pero lo atrajo hasta su casa. Decía haber perdido el control, pero después organizó el traslado. Decía querer evitar que Purificación supiera que su hijo estaba muerto, pero utilizó su muerte para reclamarle dinero. La verdad sobre el móvil quedó atrapada entre sus palabras y sus actos. El 25 de mayo de 1992 se realizó la reconstrucción judicial del crimen. Pilar regresó al edificio de la calle Hospital custodiada por la policía. La noticia había conmocionado a Coruña y una multitud se concentró frente al portal. Los vecinos llevaban varios días viviendo entre cámaras, agentes y periodistas. En aquel edificio no había aparecido un asesino desconocido. La acusada era una mujer a la que muchos habían visto entrar y salir durante años. Cuando llegó, la multitud la increpó. Había rabia, había insultos. Había personas que querían acercarse al vehículo policial y otras que simplemente necesitaban observar el rostro de la mujer que había matado a un niño del barrio. La reacción colectiva contenía una pregunta difícil de expresar. ¿Cómo podía alguien aparentemente integrado, respetado y económicamente acomodado cometer un crimen así? La crónica negra suele buscar señales anteriores, conductas extrañas, amenazas, antecedentes, una progresión visible hacia la violencia. En el caso de Pilar, quienes la conocían no encontraban una advertencia capaz de explicar lo ocurrido. Había recibido tratamiento psiquiátrico durante los años anteriores, pero tener un problema de salud mental no convierte a una persona en homicida. Millones de personas reciben atención psicológica o psiquiátrica sin ejercer nunca violencia contra nadie.
La cuestión judicial no era si Pilar tenía un diagnóstico, era si ese trastorno había afectado de forma decisiva a su capacidad para comprender lo que hacía o para controlar sus actos. Durante la instrucción, los especialistas analizaron su personalidad, sus antecedentes clínicos y la extraña explicación de la espiral reflejada en las gafas de Pablo. También debían valorar la conducta posterior. Una persona completamente desconectada de la realidad difícilmente construye una simulación tan compleja. Pilar había ocultado el cadáver, había adoptado una voz falsa, había utilizado un nombre distinto y había enviado la principal prueba del crimen a otra ciudad. Aquellos actos mostraban organización, mostraban conciencia de que debía evitar ser descubierta y sugerían que comprendía la gravedad de lo que había hecho. El juicio se celebró en octubre de 1993 en la Audiencia Provincial de A Coruña. Había pasado aproximadamente 1 año y medio desde el asesinato. La expectación era enorme. La prensa había bautizado el caso como el crimen de la maleta, una denominación eficaz pero incompleta. La maleta era el elemento más insólito, lo que distinguía el caso de otros asesinatos. Pero concentrar toda la atención en el equipaje podía reducir la historia a su detalle más macabro. Antes que una maleta, había una víctima, Pablo Rodríguez Pérez, un niño de 12 años que confiaba en la mujer que lo hizo entrar en su casa. Pilar compareció ante la sala segunda de la audiencia. Durante su declaración, volvió a describir la media colocada alrededor del cuello, el reflejo de la luz sobre las gafas y la sensación de vértigo. Dijo que, a partir de aquel momento, se le había borrado el mundo de la cabeza. Aseguró que lo único que quería era impedir que Purificación descubriera que Pablo había muerto. La Fiscalía no creyó que aquella narración eliminara la planificación. El fiscal Ramón García Malvar calificó la muerte como un asesinato cruel y defendió que Pilar había actuado para vengarse de la madre del niño. Solicitó 26 años de prisión y una importante indemnización para la familia. Las acusaciones particulares fueron todavía más lejos. Pidieron 30 años de cárcel y sostuvieron que debía apreciarse el abuso de confianza. Pablo había entrado en la vivienda porque conocía a Pilar. La relación previa había eliminado cualquier posibilidad de prevención. La misma confianza que debía proteger al niño había sido utilizada para colocarlo en una situación de absoluta indefensión. La defensa no negó la autoría. Su estrategia se centró en la salud mental de la acusada. La abogada sostuvo que Pilar tenía perturbadas sus facultades, que no había existido una planificación homicida plenamente consciente y que los medios de comunicación ya la habían condenado antes de que comenzara el juicio. Solicitó que su alteración psíquica redujera de forma sustancial la responsabilidad penal. El debate no era sencillo. Por una parte, la versión de Pilar incluía elementos extraños, la espiral, el resplandor, el vértigo y la pérdida de control. Por otra, su conducta posterior parecía minuciosa. Había sido capaz de diseñar un falso secuestro y movilizar el cadáver a través de distintos puntos de la ciudad. Había tomado decisiones, utilizado identidades falsas y escogido Madrid como destino. Había reclamado un rescate y detallado incluso el tipo de billetes que quería recibir. La enfermedad podía influir en sus actos, pero el tribunal debía decidir cuánto. El 28 de octubre de 1993 se conoció la sentencia. La Audiencia Provincial consideró probado que Pilar Mazaira había asesinado a Pablo Rodríguez. La condenó a 20 años de prisión y al pago de una indemnización a los familiares de la víctima. El tribunal aceptó una eximente incompleta de enajenación mental relacionada con lo que entonces fue descrito como una neurosis histérica. La terminología psiquiátrica empleada en los años 90 no coincide necesariamente con la utilizada en la actualidad.
Lo relevante jurídicamente es que la Sala entendió que Pilar tenía sus capacidades afectadas, pero no anuladas. No fue declarada inimputable. No se consideró que desconociera por completo la naturaleza de sus actos. Su trastorno redujo la pena, pero no eliminó su responsabilidad. La sentencia tampoco consiguió responder de manera definitiva a la pregunta central. El tribunal podía establecer cómo había muerto Pablo, podía reconstruir el traslado del cuerpo, podía valorar las llamadas, podía condenar a la autora, pero no podía entrar en la mente de Pilar y encontrar una explicación limpia. La venganza contra la madre fue la tesis principal de la acusación. El dinero apareció en forma de rescate. La defensa habló de alteración psíquica. Pilar describió un episodio de pérdida de control. Ninguna de esas respuestas por sí sola explicaba toda la secuencia. Años después, la historia judicial volvió a provocar indignación. Pilar había sido condenada a 20 años, pero las crónicas posteriores señalan que recuperó la libertad en 1998, después de cumplir aproximadamente 6. La aplicación de beneficios penitenciarios y los cambios legales producidos tras la reforma del Código Penal redujeron considerablemente su estancia efectiva en prisión. Para la familia de Pablo, ninguna cifra podría reparar lo sucedido. El tiempo de una condena se calcula en años. El de una pérdida así no tiene una medida comparable. Las propiedades de Pilar fueron embargadas para hacer frente a las responsabilidades económicas. En el año 2000, el piso del quinto B de la calle Hospital salió a subasta. Aquel piso no era un inmueble cualquiera. Era el lugar donde Pablo había sido asesinado. La vivienda situada inmediatamente debajo de la casa de su madre. El hermano mayor de Pablo decidió comprarla. La explicación que ofreció resume una parte del daño que permanece después de un crimen. Quería evitar que su madre tuviera que encontrarse en el portal con personas relacionadas con la mujer que había destruido su vida. Comprar el escenario del asesinato no podía cambiar el pasado, pero permitía recuperar cierto control sobre un espacio que había quedado contaminado para siempre. Pilar Mazaira murió años después. Según las reconstrucciones publicadas, nunca ofreció una explicación definitiva sobre el verdadero motivo que la llevó a matar a Pablo. Se llevó la respuesta con ella. El crimen quedó asociado para siempre a una maleta, a un falso acento francés y a un envío urgente con destino a Madrid. Pero lo más perturbador no ocurrió en una carretera ni en un almacén de mensajería. Ocurrió a pocos metros de un colegio, dentro de un edificio familiar, en un piso por debajo de la casa de la víctima. Pablo no fue engañado por un extraño que apareció de repente en su camino. Entró en aquella vivienda porque conocía a Pilar, porque era amiga de su madre, porque compartían portal, porque los adultos enseñan a los niños a desconfiar de los desconocidos, pero resulta mucho más difícil protegerlos de quienes ya forman parte de su entorno. Durante horas, la ciudad buscó a un niño secuestrado por una organización internacional que nunca había existido. La voz extranjera era la de una vecina. El lugar del secuestro estaba dentro de su propio edificio. Y mientras su madre esperaba una llamada que permitiera recuperarlo con vida, Pablo ya viajaba hacia Madrid, encerrado dentro de una maleta junto a los objetos que había llevado al colegio aquella mañana. La maleta llegó a su destino. ¿La mujer que la envió? No. No tuvo tiempo de recogerla, destruirla o hacer desaparecer definitivamente al niño. Había dejado demasiadas huellas. Una voz reconocida, un taxi, una consigna, una compra, un nombre falso, varios empleados y un equipaje imposible de olvidar. El plan destinado a ocultar el cadáver terminó conduciendo directamente hasta ella. Porque hay crímenes que se resuelven gracias a una prueba microscópica, una huella oculta o una confesión inesperada. Este se resolvió siguiendo algo mucho más visible.
una maleta de 50 kilos. Una maleta que recorrió cientos de kilómetros. Una maleta que contenía el final de una vida que apenas había comenzado. Y una maleta que, cuando fue abierta en Madrid, reveló que el peligro nunca había estado lejos de Pablo. Vivía justo debajo de su casa. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.